Hola amigos, mi nombre es Chaim Weisblut y este es el canal Creyente Racional. En esta oportunidad quiero hablarles sobre el agnosticismo. Muchas personas consideran que los argumentos a favor o en contra de la existencia de Dios no son suficientemente convincentes. Por eso, antes de tomar una decisión, prefieren adoptar lo que consideran la mejor alternativa: el sano escepticismo del agnosticismo. No afirman ni niegan la existencia de Dios, sino que, hasta tener certeza, consideran que lo más honesto intelectualmente es mantener una posición neutral, es decir, ser agnósticos. La pregunta de hoy ¿es el agnosticismo la única actitud intelectualmente honesta? ¿No es más razonable mantener un cierto grado de escepticismo ante la existencia de Dios, estando abiertos a nuevos argumentos, hasta estar convencidos de su existencia? No es decidirse por creer en Dios sin evidencia infalible, rendirse ante la pereza intelectual y la irracionalidad. La respuesta, en mi opinión, es no. No creo que el agnosticismo sea la postura más intelectualmente honesta, al menos en la mayoría de los casos. Tampoco, en mi opinión, es necesariamente la posición más razonable. Más aún, muchas veces puede ser una forma de rendirse ante la pereza intelectual en lugar de buscar respuestas y considerar argumentos de ambos lados. En este video explicaré de por qué pienso esto. Comencemos. Para comenzar, me gustaría citar el argumento que presenta Joseph Ramos en su libro Creer o no creer. En él explica que en estadística se reconocen dos tipos de errores. El primero, conocido como falso positivo, es creer que algo es verdadero cuando, de hecho, no lo es. Y el segundo, conocido como falso negativo, es no creer que algo es verdadero cuando, de hecho, sí lo es. Tomemos un ejemplo del mundo de la medicina. Una persona, por ejemplo, podría creer que un medicamento es eficaz cuando ha curado a muchos pacientes, cuando en realidad se trata de un simple placebo. Esto sería un ejemplo del primer tipo de error: creer que algo es verdadero cuando de hecho no lo es. Por otro lado, una persona podría creer que una medicina no es eficaz cuando en realidad sí lo era. Esto podría pasar, por ejemplo, si una persona ha conocido personalmente a algunos pacientes en los que la medicina no funcionó para curar la enfermedad, y a partir de eso concluye, extrapola, que la medicina no es verdaderamente eficaz. Sin embargo, estos casos podrían ser perfectamente la excepción. Este sería un ejemplo del segundo tipo de error: no creer que algo es verdadero cuando de hecho sí lo es. Normalmente se determina la eficacia de una nueva droga comparando el porcentaje de casos en los que el paciente mejora tomando la medicina con el porcentaje en los que lo hace tomando solo un placebo. Supongamos que se está probando una nueva droga para el cáncer. Al hacer el estudio, digamos con unos 1000 pacientes, se observa que el 30% de los pacientes mejora con un placebo. En este caso, la nueva droga tiene que mejorar a un porcentaje significativamente mayor de pacientes para ser considerada eficaz. Si mejorara, digamos, un 60% de los pacientes, podríamos decir que la droga es eficaz, a menos que la muestra de casos fuera demasiado pequeña. De hecho, es posible que en una muestra pequeña, por ejemplo, 100 personas de un universo de 100.000 enfermos, la droga en cuestión mejore a muchos individuos gracias a su efecto placebo, debido a que la muestra incluyó, sin querer y al azar, un número desproporcionado de personas que mejoran por su cuenta con un placebo. La forma de reducir el riesgo de este tipo de error sería aumentando el tamaño de la muestra. En efecto, es altamente improbable que en una muestra más amplia, por ejemplo, de 1000 enfermos, esa muestra al azar incluya en forma desproporcionada a pacientes que mejoran por el efecto placebo. Sin embargo, un escéptico podría no darse por satisfecho, argumentando que es posible que en una muestra al azar, incluso de 10.000 personas, pueda contener un número desproporcionado de casos que mejoran con un simple placebo. Por lo tanto,
Según este diagnóstico, la mejoría de un 60% de los pacientes no demuestra necesariamente que la droga sea eficaz, porque pudo haber sido que se midieron desproporcionadamente los casos que se mejoraron por el placebo. En una situación hipotética como esta, solo se lograría certeza absoluta con una muestra cercana a la totalidad de la población enferma. Y aquí, dice Ramos, y yo estoy de acuerdo, hemos llegado al primer punto fundamental. El punto más importante no es la dificultad de lograr la certeza absoluta. El punto fundamental es que hay un precio elevado que se debe pagar al intentar lograrla. Y a veces ese precio es tan alto que deja de ser razonable exigir tanta certeza antes de arriesgarse a administrar la droga. Es importante tener en cuenta que reducir el error del falso positivo, es decir, de creer que la droga es eficaz cuando en realidad no lo es, significa aumentar la probabilidad del falso negativo, es decir, de no creer que la droga es eficaz cuando en realidad sí lo es. Por ejemplo, si exigiéramos, digamos, un 99% de éxito antes de creer con certeza que la droga es eficaz, esto implicaría dejar de tratar y curar a millones de pacientes con dicha droga por no estar extremadamente seguros de su eficacia, cuando en realidad la droga sí era eficaz. Es decir, es perfectamente posible que al buscar certeza en el tratamiento podamos ser indirectamente causantes de la muerte de millones de personas que podrían haberse salvado si no hubiésemos exigido tanta certeza. No hay escapatoria. Hay dos riesgos, no uno. Por lo tanto, no es necesariamente mejor y más razonable, o más abierto de mente, o sanamente escéptico exigir más y más evidencia con el deseo de alcanzar una conclusión 100% infalible. Al igual que en el caso de la medicina, cuando se trata de la existencia de Dios, es lo mismo. En última instancia, en esencia, solo hay dos opciones: que exista un creador del universo o que no exista. Aunque algunos pueden ver al agnosticismo como una tercera opción, en realidad no lo es. De la misma forma que decidir si administrar o no una medicina, solo hay dos opciones. El agnosticismo puede dar la falsa impresión de que existe un punto medio, cuando en realidad no lo hay. ¿Por qué digo que solo hay dos opciones? La razón por la que se considera que solo hay dos opciones es porque estas opciones representan el estado real del asunto. O existe un creador del universo o no existe. El agnosticismo no es una opción independiente, sino una posición intermedia entre la creencia en la existencia de Dios y la falta de creencia. Por lo tanto, el riesgo de ser agnóstico es pensar que hay tres posiciones posibles: creyente, ateo o agnóstico, cuando en realidad solo existen dos. Y este es el primer punto de por qué sostengo que el agnosticismo no es necesariamente ni la posición más razonable ni la más honesta. Aunque ya he mencionado el primer argumento de por qué el agnosticismo no necesariamente es la posición más razonable ni la más honesta, vamos a traer 4 razones más. Estas 4 razones adicionales nos ayudarán a profundizar en el tema y a tener una comprensión más clara de por qué el agnosticismo no es la única opción intelectualmente honesta y a veces incluso puede que ni siquiera sea honesta ni racional. Segundo argumento. El agnosticismo suele presentarse como una postura neutral y objetiva, al no tomar una posición definitiva sobre la existencia de Dios. Sin embargo, esta postura implica una decisión tácita de no comprometerse con ninguna de las dos opciones, la existencia de Dios o su no existencia. Aunque pueda parecer racional y justo, en realidad el agnosticismo es una postura activa y elegida. Bajo el pretexto de supuesta objetividad, se pueden ignorar o rechazar argumentos y evidencias que apoyen una u otra posición con el único objetivo de no comprometerse. Además, como expliqué anteriormente, el costo de tomar esta postura puede ser muy alto, ya que las consecuencias prácticas, éticas y filosóficas de la existencia o no de Dios
son enormes y deben ser consideradas al tomar una posición. Por lo tanto, el agnosticismo no siempre es la posición más racional o honesta. El costo no se puede ignorar. No se puede hundir la cabeza en la tierra y pensar que no pasa nada. En tercer lugar, el tercer argumento es que el agnosticismo a menudo termina siendo más bien un ateísmo encubierto, debido a que en la mayoría de los casos el agnóstico se comporta como si Dios no existiera. Aunque el agnosticismo se presenta como una postura neutral, si mi comportamiento indica consistentemente una cierta actitud, es difícil creerle al agnóstico su neutralidad cuando en la práctica sus acciones y su comportamiento son consistentes activamente con el ateísmo. Un cuarto argumento en contra del agnosticismo es que carece de precisión, ya que no especifica qué tipo de conocimiento o evidencia sería suficiente para respaldar la posición sobre la existencia o inexistencia de Dios u otras afirmaciones metafísicas. Al no proporcionar un marco claro para evaluar argumentos o evidencias, muchas veces puede utilizar la estrategia de mover la meta, es decir, cambiar los requisitos de evidencia o argumentación necesaria para aceptar una determinada posición. Un ejemplo de cómo el agnosticismo carece de precisión podría ser la siguiente. Una persona agnóstica afirma no tener certeza sobre la existencia de Dios. Pero cuando se le presenta un argumento o evidencia que apoya la existencia de Dios, la persona agnóstica argumenta que la evidencia no es suficiente y cambia los requisitos de evidencia necesarios para aceptar la existencia de Dios. Esto puede ser interpretado como una forma de negar la evidencia presentada y no como una postura honesta e intelectualmente sólida, debido a intereses personales o prejuicios que pueden estar influyendo en la decisión de aceptar o rechazar una afirmación. Quinto argumento. Dado que la enorme mayoría de nuestras creencias no gozan de certeza absoluta, sino que tienen cierta probabilidad de ser verdaderas, surge la pregunta: ¿cuánta evidencia es necesaria? Aquí me gustaría proponer un criterio de honestidad intelectual. La cantidad de evidencia requerida debería ser coherente y proporcional a la exigencia que le demandamos a otras creencias similares, tanto en términos de sus consecuencias como de su complejidad metafísica. En otras palabras, deberíamos exigir niveles de certeza coherentes con nuestras propias exigencias de certeza en otras áreas de la vida, de equivalente importancia o consecuencia. Si, por ejemplo, exigimos un nivel A de evidencias y certeza respecto a creencias, pero exigimos un nivel B muy superior cuando se trata de evidencias de Dios, entonces esa demanda de certeza podría parecer más una cuestión de intereses creados o de deshonestidad intelectual más que de honestidad intelectual. Para ser más claros, todos pasamos por la vida albergando creencias y convicciones sobre la justicia, la libertad o cuál es la mejor posición política. A veces adoptamos estas creencias de manera muy apasionada y con grandes consecuencias prácticas. La vida nos ofrece grandes decisiones como con quién casarnos, dónde vivir, qué carrera estudiar, hacerse o no un aborto, ser o no fiel a la pareja, estar a favor o no de la eutanasia, etc. Y la abrumadora mayoría están sujetos a riesgos y creencias de las cuales no tenemos 100% de certeza. Por lo tanto, lo que parecería ser lo intelectualmente más honesto respecto a la creencia en Dios sería exigir niveles de certeza coherentes con mis propias exigencias de certeza en las otras áreas de mi vida de equivalente importancia o consecuencia. Por supuesto, es importante estar abierto a nuevos argumentos y tomar tiempo para formarse una opinión antes de comprometerse con una posición, ya que esto es consistente con una actitud racional e intelectualmente honesta. Sin embargo, te sugiero que las posiciones escépticas a largo plazo a menudo no son honestas, sino más bien perezosas. Esto se debe a que evita hacerse cargo de la imposibilidad de mantenerse en una posición neutral.
Además, como ya hemos dicho, en la esfera de la práctica no existe esta posición neutral. En lugar de eso, creo que es más razonable arriesgarse por una opción, mientras se mantiene siempre una actitud abierta y reflexiva ante nuevos argumentos y evidencias que puedan hacer que cambiemos de opinión a largo plazo. En conclusión, aunque el agnosticismo puede ser una actitud razonable y honesta en una primera etapa de recopilación de datos y evidencias, me parece que a largo plazo puede perder esas propiedades y dar más la impresión de deshonestidad intelectual o incluso de cobardía intelectual. Por lo tanto, en lugar de mantenerse en una posición de neutralidad eterna, me parece que es más honesto y racional tomar una posición con base en la evidencia disponible y estar siempre abiertos a considerar nuevos argumentos y evidencias que puedan cambiar nuestra opinión. Al hacerlo, podemos ser creyentes y racionales, que no temen cuestionar y revisar constantemente sus creencias, pero que también estamos dispuestos a tomar una postura con base en la evidencia disponible.